Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Dentro de este repaso que estamos haciendo en las últimas semanas a los grandes desafíos de la humanidad y el planeta, hoy queremos hablar del hambre. ¿Y quién mejor para acompañarnos que José Graciano da Silva, que es el director general de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la encargada de liderar la lucha contra el hambre? Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos. ¿Coinciden que quizá uno de los problemas a la hora de hablar del hambre es que para mucha gente es un concepto un poco lejano? Sí, es verdad. La gente que come todos los días no tiene idea de lo que es el hambre. Confunde hambre con apetito. Entonces, si uno retrasa un poco la hora de comer, dice, tengo hambre. No, no tiene hambre, tiene apetito, es otra cosa. Yo creo que esa falta de percepción de la realidad de muchas zonas, sobre todo en África ahora, pero sobre todo en zonas de conflicto, donde la gente no tiene que comer por tiempos largos, donde la gente busca cualquier otra alternativa para satisfacer sus necesidades mínimas dietéticas. Esa es una percepción que no se tiene, sobre todo en los países desarrollados, donde cada vez más se elige lo que se quiere comer. Esas alternativas que tenemos hoy día sobre la mesa de decidir lo que queremos, lo que vamos a comer, no es para todos. Desafortunadamente hay gente que no tiene nada sobre la mesa para comer y no es por una reflexión, es por días, es por meses y termina afectando su capacidad intelectual, afectando su capacidad motora, ¿no? Sobre todo los niños, hasta 5 años, si usted no tiene una ración adecuada de proteínas, por ejemplo, el desarrollo de su capacidad intelectual es mínimo. Entonces, de verdad que criamos generaciones a futuro de retardados que no van a poder estar a la altura de las nuevas tecnologías, de los retos del siglo XXI. En los últimos años, desde principios del siglo, habíamos avanzado bastante en la reducción del número de personas que se enfrentan a esta situación, que pasan hambre. Pero los datos, los últimos datos de 2016 son bastante preocupantes. Vemos un repunte. De verdad, de verdad. En los últimos años llegamos a la cifra de 815 millones de personas. Eso significa básicamente 1 de cada 11 personas en el mundo sufre de hambre, tiene una desnutrición acentuada. Y ha crecido, como usted ha dicho, 40 millones de personas comparado al año 2016. Y desafortunadamente los datos que teníamos para ese año, el próximo año, 2017, siempre estamos un año retrasado en las cifras, el año 17 apunta también un otro aumento. Ya hay indicaciones preliminares, por ejemplo, que en las regiones de conflicto como que aumentaron unos 20 millones de personas más en el año 2017. Eso va a impactar otra vez en una subida, porque los 3 grandes factores hoy día del hambre es las zonas de conflicto, las zonas impactadas por el cambio climático, sobre todo sequías prolongadas, y eso quiere decir África y Asia. Y tercero, la pobreza extrema, la miseria, como yo prefiero decir. Esa gente que no tiene que comer, pero no es solo que no tiene que comer, no tiene nada, no tiene educación, no tiene acceso a los servicios básicos, no tiene casa, etc. Ese grupo que es en muchos países, sobre todo en América Latina, cubierto por programas de transferencia de ingreso, por ejemplo, de ingreso mínimo, esa cobertura ha reducido por la crisis económica, por la reducción del crecimiento económico. Entonces, cada vez menos personas están bajo ese paraguas de protección social. Entonces, esos son los 3 elementos hoy día. Yo diría mitad del crecimiento del hambre es por la zona de conflicto.
Y la otra mitad se divide un poco al medio entre las sequías prolongadas y la falta de cobertura de programas sociales. Porque usted muchas veces comenta que las crisis alimentarias provocadas por un conflicto o por un evento climático son síntomas, ¿no?, de una causa principal que está por debajo, que subyace, que sería en este caso la pobreza. Entonces, ¿es en esa parte social quizá donde tenemos que hacer más hincapié? Sí, sí. El elemento que está por detrás de todo eso es la miseria. Y no es por otra razón que el indicador del nivel de pobreza mínimo se define por la capacidad de comprar, de adquirir una canasta básica. La canasta básica es lo que mide la frontera entre el hambre y no hambre, entre la miseria y no miseria. Entonces, yo creo que si no enfrentamos el tema de la pobreza, y el tema de la pobreza está relacionado al tema de crecimiento, al salario mínimo pagado, a los programas de cobertura social, a la generación de empleo, en un momento cada vez más difícil de crearse empleo, al crecimiento económico inclusivo, no dirigido solamente a las capas más ricas, a la redistribución de ingresos. No es por acaso por azar, que se aumenta la desigualdad en el mundo en las últimas décadas. Y eso es una razón claramente vinculada también al tema de la miseria y el hambre. La FAO y usted mismo insisten muchas veces en que acabar con el hambre es perfectamente posible a día de hoy. La pregunta que se harán la gente que nos esté viendo es, ¿y entonces por qué? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no lo conseguimos? Hace falta definir eso como prioridad política de los gobiernos. Yo tuve la fortuna de trabajar en mi país con el presidente Lula en su primer gobierno, donde se hizo el programa Hambre Cero como centro del gobierno. Y el presidente Lula definía que lo más importante era poner los pobres en el presupuesto, inscribir los pobres en el presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Asignar un montante para tratar el tema de la pobreza absoluta, de la miseria, del hambre. Y así se hizo. Y después, como usted sabe que toda vez que hacemos un presupuesto, tomamos el anterior y acrecemos. Entonces, una vez que el pobre está inscrito en el presupuesto, después de mantenerlo, son las decisiones políticas de mantener y aumentar ese presupuesto disponible para enfrentar. Eso es lo que falta. Falta decisión política de los gobiernos de enfrentar el hambre como un tema central de desarrollo, como parte de los derechos fundamentales del hombre, como es el derecho a la vida. De verdad, el hambre es un reto a la vida. Si no enfrentamos el tema de hambre, sobre todo de los niños, no aseguramos a los niños una vida decente. Y el hambre está también detrás de uno de los temas de más actualidad estos días, como son las migraciones. ¿Qué relación hay entre el hambre o la falta de alimento y estas oleadas migratorias que tan de actualidad están hoy en día? Bueno, muy actuales, ¿no? Yo siempre me refiero al caso personal de mi familia, por parte de madre que salieron el siglo pasado, mitad del siglo XIX, de Calabria, una zona al sur de Italia, muy pobre, después de un terremoto y una sequía prolongada, hubo una hambruna y se movieron a Brasil. Entonces, y lo siguieron no miles, sino millones de italianos, ¿no? Brasil se formó con un aporte importante de africanos, pero también de europeos, italianos, polacos, alemanes, muchos que sufrieron el impacto de la guerra, Primera y Segunda Guerra, migraron. Pero eran migraciones ordenadas. De alguna manera, los gobiernos se ponían de acuerdo en ordenar eso, en crear oportunidad a los migrantes. Los migrantes llegaban, eran bien acogidos y ahí podían empezar una nueva vida. Falta eso, falta que los países se sienten en torno de una mesa, al invés de quedar discutiendo por la televisión
y por hacer bravatas aquí y allá, ¿no? Y poner sobre la mesa la contribución de cada uno a ese proceso. No se va a parar, sobre todo los migrantes que vienen de África, que cruzan un desierto. Es ilusorio pensar que lo van a parar de cruzar el Mediterráneo. Si no creamos condiciones mejores en África para que ellos puedan tener oportunidad de desarrollarse ahí, no lo vamos a parar. Y ahí está el tema de hambre. Si sigue habiendo hambruna en África, seguirá habiendo migración desordenada. Y una de las preguntas que se pueden estar haciendo nuestros lectores, quienes nos están viendo, es ¿qué pueden hacer ellos? ¿Qué puede hacer un ciudadano corriente para luchar contra el hambre? Que es también una de las preguntas que intenta contestar esta colección de libros que El País y la FAO han editado conjuntamente. ¿Qué puede hacer un ciudadano medio para luchar contra el hambre en su día a día? Mira, primero quiero decir de mi satisfacción de ver ese libro en la colección de El País. Yo creo que de verdad que el tema del hambre es uno de los temas, uno de los retos fundamentales del milenio, porque tenemos la condición toda de eliminar el hambre. Hoy no hay hambre por falta de comida, hay comida suficiente para todos, hasta sobra comida. Bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano común, usted que está escuchando? Muchas cosas, porque de verdad eso es un conjunto de cosas. El tema de desperdicio, por ejemplo, que sobra comida en la casa siempre. Entonces hay que tratar ese tema. Y hay muchas maneras de reducir el despilfarro de comida. Una de ellas, que yo traten de acercarse de asociaciones de comunitarias que pueden utilizar esa comida, o sobre todo de los bancos de alimentos, que es una manera muy eficaz de reducir la pérdida de los alimentos que están por vencer. Esa fecha que tiene ahí, mejora antes de, ¿no? Mucha de esa comida que está en la fecha o sobre la fecha es buena, es de buena calidad, puede ser aprovechada en otras partes. También creo que el ciudadano puede tener un apoyo político fuerte a que la seguridad alimentaria sea parte de las políticas del país. Puede demandar cuando vote en las listas de personas, de partidos que soportan las políticas de seguridad alimentaria. Yo creo también que el ciudadano puede, por sí mismo, apoyar esa causa, ser militante del derecho a la alimentación, levantar el tema en todas sus oportunidades. Así que de manera, si nos ponemos activos individualmente o en conjunto en la familia, yo creo que podemos dar una contribución importante. Quiero volver a repetir, si cada uno hace su parte, queda mucho más fácil enfrentar ese problema. Soluciones hay, maneras de hacerlo muchas. Es simplemente un tema de dar prioridad a eso, tomar la iniciativa, implementarlas. Y el ciudadano sin duda puede también informarse. Para eso, este domingo en su kiosco, por 1,95 € podrá encontrar este libro en el que explica cómo acabar con el hambre y alcanzar el hambre cero es posible. Señor Graciano da Silva, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y cumplimientos por el libro. Gracias. Hasta otra.